¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás viviendo bajo tus propias ideas o si simplemente estás siguiendo un guión que alguien más escribió para ti? ¿Te has preguntado qué significa realmente ser libre, más allá de las cadenas físicas, más allá de las normas externas? Hoy quiero invitarte a un viaje profundo, uno que comienza en tu mente, atraviesa los principios de la razón y te conecta directamente con uno de los pensadores más influyentes de la historia de la humanidad, Immanuel Kant. Pero no te preocupes, no vamos a perdernos entre frases complicadas ni en conceptos vacíos. Hoy vamos a hablar de Kant como si estuviera aquí contigo, frente a frente, como si te mirara a los ojos y te preguntara directamente: ¿piensas por ti mismo? Sí, esa es la gran pregunta. Y es exactamente lo que Kant planteó en uno de sus discursos más poderosos y transformadores. ¿Qué es la ilustración? No necesitas ser un filósofo ni haber leído tratados complicados para entender su mensaje. Solo necesitas una cosa: el valor de usar tu entendimiento, tu propio entendimiento. Kant comienza su famoso texto con una frase que debería hacernos temblar de emoción y responsabilidad. La ilustración es la salida del ser humano de su autoculpable minoría de edad. Detente un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate vivir toda tu vida obedeciendo reglas, siguiendo consejos, aceptando verdades, sin jamás cuestionarlas. No porque no puedas, sino porque no te atreves. Porque tal vez te enseñaron que es más fácil que otros piensen por ti, que es más cómodo que alguien más te diga qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué es mentira. Kant llama a eso vivir en minoría de edad, no en un sentido biológico, sino intelectual. Y aquí viene lo impactante para Kant: somos nosotros mismos los que elegimos quedarnos ahí. Nadie nos encierra realmente. Nosotros nos encerramos. Nosotros elegimos no pensar, elegimos no cuestionar, elegimos no razonar. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué tanta gente prefiere vivir en piloto automático? Porque da miedo, porque pensar por uno mismo es arriesgado, porque con la libertad también viene la responsabilidad, porque cuando empiezas a usar tu razón, ya no puedes culpar al sistema, al gobierno, a tus padres o a la sociedad por lo que eres. Tienes que asumir el control, y eso para muchos es aterrador. Pero Kant no se queda en la crítica. Su discurso es un llamado, es un grito urgente a la emancipación mental. Nos dice con claridad: ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Atrévete a saber. Sapere aude en latín. Ese es su lema de la ilustración. Y ahora te pregunto a ti que estás escuchando esto: ¿te atreves a saber? ¿Estás dispuesto a dejar de ser espectador de tu propia vida y convertirte en protagonista? ¿Estás listo para cuestionar las ideas que simplemente heredaste y construir tu propio camino intelectual? Kant sabía que la libertad auténtica no se encuentra en hacer lo que uno quiere sin límites. Esa es una idea errónea de libertad. Para Kant, la verdadera libertad se alcanza cuando actuamos movidos por principios racionales, cuando nuestras decisiones nacen de nuestra propia razón moral y no de impulsos de miedo o de conveniencia. Y aquí es donde entra su famosa ética del deber. Para Kant, no somos verdaderamente libres si nuestras acciones dependen de lo que nos conviene o de lo que nos apetece. La libertad surge cuando decidimos actuar según lo que es correcto por sí mismo, por respeto a la ley moral que vive dentro de nosotros. ¿Te suena complejo? Piensa en esto. Haz lo correcto, aunque nadie esté mirando. Actúa con integridad, incluso si no recibes recompensa. Trata a cada ser humano como un fin en sí mismo, no como un medio para conseguir lo que quieres. Eso, para Kant, es la esencia de la ética. ¿Y sabes qué tiene esto de poderoso? Que coloca la dignidad humana por encima de todo, que nos exige ver al otro, no como un objeto, no como un obstáculo, sino como alguien con valor absoluto, como alguien que, como tú, tiene razón, conciencia y libertad. Ahora detente un momento. Imagina cómo sería el mundo si todos viviéramos bajo esa idea. Si cada decisión se tomara desde la razón, desde el respeto, desde la moralidad interior, no por miedo a castigos, no por buscar premios, sino simplemente porque es lo correcto. No sería perfecto, claro, pero sí más humano, más auténtico, más libre. Y tú, mientras me escuchas, quizás estás pensando: eso suena muy noble, pero el mundo real no funciona así. Y tienes razón, el mundo está lleno de injusticia, de manipulaciones, de egoísmo.
Pero Kant no escribió para los conformistas, escribió para los valientes, para los que están dispuestos a ser la excepción, para los que no se resignan a que el mundo siga igual, para los que deciden, en silencio o en voz alta, empezar a pensar. Y no necesitas ser un académico ni vestir una toga para ser kantiano en espíritu. Solo necesitas una cosa, el coraje de pensar, de cuestionar, de actuar con principios, de hablar con conciencia, de vivir con propósito. Hoy, mientras la información nos inunda, mientras las redes nos bombardean con opiniones ajenas, mientras la prisa nos arrastra, pensar se vuelve un acto revolucionario. No repetir, no imitar, no obedecer sin más, pensar. Y es por eso que este mensaje de Kant, escrito en el siglo XVIII, sigue tan vivo como si lo hubiera escrito ayer. Porque el reto sigue siendo el mismo. Eres libre, piensas por ti mismo, te atreves a usar tu razón. Así que al terminar este audio, no quiero que te quedes solo con una frase bonita. Quiero que te lleves un compromiso contigo mismo, no con Kant, no conmigo, contigo. Hazte preguntas, cuestiona tus creencias, lee, escucha, habla, pero sobre todo piensa, y cuando lo hagas, cuando empieces a pensar realmente, descubrirás algo que Kant ya sabía, que dentro de ti vive una fuerza capaz de cambiar tu vida, y con suerte también un pedacito del mundo. Porque como dijo él mismo, la razón humana en uno y el mismo tiempo es la fuente de la moral, la libertad y la dignidad. Y si hay algo que necesitamos más que nunca, es exactamente eso. Quiero que hagas una pausa por un instante y mires a tu alrededor. Todo lo que ves, lo que escuchas, lo que piensas que sabes. ¿Alguna vez te preguntaste si eso que percibes es realmente como lo crees? ¿O si es solo una representación filtrada por tu mente? Esta es la pregunta que marcó un antes y un después en la historia del pensamiento. Y sí, una vez más, fue Kant quien se atrevió a enfrentarla. Imagina el mundo como un rompecabezas inmenso. Cada pieza es una experiencia, un dato, una sensación. Pero sin una mente que ordene esas piezas, que les dé forma, que las organice en tiempo y espacio, ese rompecabezas sería solo un caos. Kant nos dice algo revolucionario. No es que nuestra mente se adapte al mundo, sino que el mundo tal como lo conocemos se adapta a la estructura de nuestra mente. Sí, lo sé, parece una locura, pero escúchalo bien. Según Kant, no conocemos las cosas tal como son en sí mismas, lo que él llama el noúmeno, sino como se nos aparecen, como fenómenos. Nuestra mente no es una hoja en blanco pasiva, es activa, filtra, interpreta, da forma. El espacio, el tiempo, la causalidad, no están afuera, están adentro. Son las gafas con las que vemos todo. Esto es lo que Kant llamó su revolución copernicana. Así como Copérnico nos hizo ver que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino al revés. Kant nos muestra que no es el sujeto el que gira alrededor del objeto, sino que el objeto del conocimiento depende del sujeto. En palabras simples, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción de la razón. Y aquí la mente estalla, ¿cierto? Porque entonces puedo confiar en lo que sé. ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo ilusorio? Kant no te quita el piso, te construye uno más sólido. Nos dice, hay límites a lo que podemos conocer, pero dentro de esos límites, la razón puede brillar con toda su fuerza. Y es justamente ahí donde nace la libertad intelectual, porque saber que nuestra mente estructura la realidad no es un impedimento, es poder, es responsabilidad, es autonomía. ¿Te das cuenta? Kant no busca darte respuestas cerradas, te da herramientas, te dice cuestiona, observa, analiza, pero nunca te conformes con el dogma, ni siquiera con el suyo, porque según Kant, la verdadera ilustración no consiste en seguir a los sabios, sino en atreverse a razonar por uno mismo. Y es aquí donde quiero volver a ti. Sí, a ti que estás escuchando. ¿Cuántas veces has aceptado una idea solo porque viene de una figura de autoridad? ¿Cuántas veces creíste que algo era cierto porque lo leíste en redes, lo dijo un profesor, o lo escuchaste en la televisión? Kant te mira a los ojos y te dice, detente. Antes de aceptar, piensa. Antes de repetir, reflexiona. La mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque pensar incomoda. Pensar exige esfuerzo. Pero sobre todo, pensar te transforma. Y esa transformación puede doler. Porque te obliga a soltar creencias, a dejar atrás certezas,
a vivir con la incómoda pero liberadora duda. Pero déjame decirte esto con claridad. Ese es el precio de la libertad. Y créeme, vale cada centavo. Porque cuando dejas de ser esclavo de las ideas impuestas y te conviertes en arquitecto de tu propio pensamiento, ya nadie puede manipularte tan fácilmente. Ya no te venden cualquier verdad. Ya no te llevan como rebaño. Ya no eres parte de la masa dormida. Te conviertes en sujeto, en ser humano pleno, en alguien que piensa, decide y actúa con conciencia. ¿Y sabes qué? Kant confiaba en ti. Sí, en ti, en la humanidad. Aunque vio su época llena de censura, de obediencia ciega, de gobiernos autoritarios y religiones dogmáticas, él no se rindió. Él dijo, si se les deja libertad, si se les permite razonar públicamente, los seres humanos encontrarán la salida de su minoría de edad. Por eso escribió, por eso pensó, por eso desafió. No por ego, no por fama. Lo hizo porque creía en el poder de la razón. Y esa razón vive en ti. Así que no necesitas ser filósofo para seguir su camino. Solo necesitas coraje. Coraje para pensar. Coraje para dudar. Coraje para crecer. Ahora quiero que cierres los ojos. Sí, si puedes, hazlo ahora. Y que visualices algo, una puerta. Está justo frente a ti. Es la puerta de tu conciencia. Está entreabierta. Y detrás de ella, no hay certezas, no hay verdades absolutas. Pero hay luz. Luz que nace de tu propia mente. Luz que te guía, no porque alguien te la impone, sino porque tú la encendiste. Esa puerta, querido oyente, solo tú puedes cruzarla. Y cuando lo hagas, cuando empieces a pensar con libertad, con ética, con profundidad, entonces estarás rindiendo el mayor homenaje que se le puede hacer a Kant y a ti mismo. Porque como él dijo en su famosa frase inscrita sobre su tumba, que aún hoy se lee en Königsberg, dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, cada vez más constantes y crecientes cuanto más frecuente y prolongadamente se reflexiona sobre ellas, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Esa ley está en ti, no la busques afuera, y ese cielo también lo llevas en tu mente. Ahora que ya entendemos cómo Kant nos invitó a pensar por nosotros mismos, cómo desmanteló las falsas certezas y nos mostró que el conocimiento nace desde dentro, desde las estructuras de la mente, quiero que vayamos un poco más allá, porque su pensamiento no se quedó en los libros, no se encerró entre académicos, ni se perdió en las bibliotecas. Kant quiso transformar el mundo, de verdad, desde la raíz, desde el ser humano individual, hasta las relaciones entre las naciones, porque él no solo soñó con la libertad del pensamiento, sino también con la libertad política. Y no hablo de una libertad superficial, no de esa palabra que hoy se usa tanto y se entiende tan poco. Kant hablaba de la libertad como autonomía moral, como capacidad para actuar conforme a leyes que uno mismo se da, pero que podrían ser leyes para todos. Y en este punto, Kant se vuelve universal, radical y profundamente humano. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si cada gobierno del mundo, cada constitución, cada sistema legal, se construyera sobre la idea de que todo ser humano tiene un valor absoluto, que jamás puede ser usado como un medio, sino que debe ser respetado como un fin en sí mismo? Eso, para Kant, era sagrado, y lo sigue siendo, porque cuando tú reconoces que el otro no es solo un instrumento para tu beneficio, cuando comprendes que detrás de cada rostro hay razón, conciencia y dignidad, entonces nace la justicia, entonces nace la verdadera paz. Y sí, Kant también habló de eso, de la paz perpetua, no como una utopía ingenua, sino como un proyecto real, racional, político. En uno de sus textos más visionarios, Kant planteó principios concretos para que los estados pudieran vivir sin guerras, porque entendía algo fundamental: la guerra no es un castigo inevitable, es una elección, es el resultado de egos, intereses y falta de razón. En su ensayo sobre la paz perpetua, Kant nos dice, para que haya paz duradera, los estados deben ser republicanos, deben respetar la ley internacional y, sobre todo, deben construir confianza basada en la transparencia y la moralidad. Te suena lejano, ¿verdad? Miras el mundo hoy y ves conflictos, ves violencia, ves manipulación. Pero, ¿sabes? Eso es justamente lo que Kant quería prevenir, porque sabía que si la razón no dirige nuestras acciones colectivas, entonces lo harán los impulsos, el poder y el miedo. Y aquí te hago una pregunta difícil. ¿Vives en paz contigo mismo?
Porque no puede haber paz en el mundo si no hay paz en la conciencia individual. No puede haber justicia social si no hay justicia interna. Kant lo sabía. Por eso para él, el primer paso para transformar el mundo es transformar al ser humano. Y esta transformación no se logra con fuerza, ni con imposiciones, ni con discursos bonitos. Se logra con educación, con cultura, con ilustración, con pensamiento crítico. Por eso defendió siempre la libertad de expresión, no para gritar lo que sea, sino para razonar, para dialogar, para construir consensos desde la razón compartida. Y aquí viene algo increíble. Aunque vivió en una época de monarquías absolutas, Kant fue un defensor valiente del derecho a disentir, del derecho a publicar ideas nuevas, incluso contrarias al poder. ¿Por qué? Porque una sociedad sin crítica se pudre, porque una mente sin libertad se apaga. Pero no todo lo que pensaba era idealismo. Kant también era realista. Sabía que el ser humano es imperfecto, contradictorio, frágil. Por eso no buscó santos ni héroes. Buscó ciudadanos conscientes, personas como tú, como yo, como cualquiera, que estén dispuestas a actuar conforme al deber moral, incluso cuando nadie las mira. ¿Y sabes qué más? Kant fue uno de los primeros en pensar la dignidad humana como algo incondicional. No depende de tu raza, tu religión, tu nacionalidad, tu riqueza o tu estatus social. Es un valor que tienes por el simple hecho de ser racional, por el simple hecho de poder elegir entre el bien y el mal, por poder decir no a la injusticia y sí a la verdad. Eso es lo que hoy llamamos derechos humanos. Y aunque Kant nunca usó esa expresión, sin él, probablemente no existiría esa idea como la conocemos. Su pensamiento está en la base de todas las declaraciones universales, de todos los tratados modernos que dicen que tú, seas quien seas, vales. Y nadie puede tratarte como cosa. Nadie puede usarte como instrumento, porque tú eres un fin. Y ahora, quiero que lo pienses con calma. Piensa en el poder que eso te doña. Piensa en lo que significa que dentro de ti hay una ley moral, una brújula interna, una voz que te dice lo que está bien, aunque el mundo te diga lo contrario. No necesitas permiso para ser íntegro. No necesitas aplausos para actuar con ética. Solo necesitas escucharte. Escuchar esa parte tuya que Kant llamó la razón práctica. Esa que sabe que hay cosas que no se negocian, que hay principios que no se venden, que hay valores que no se quiebran. Porque vivir con principios no siempre es fácil, pero es lo único que te hace libre. Y si has llegado hasta aquí, si todavía estás escuchando estas palabras, quiero decirte algo muy simple, pero muy importante. Tú puedes pensar, tú puedes transformar, tú puedes vivir con dignidad. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto contigo mismo y actuar desde la razón. Ese es el camino kantiano, no el de las respuestas fáciles, sino el de las preguntas valientes, no el del seguidor, sino el del pensador, no el del poder, sino el de la ética. Así que sigue caminando, sigue buscando, no dejes que el ruido del mundo apague tu voz interior. Y cuando dudes, cuando te sientas perdido, vuelve a lo esencial. Pregúntate, ¿esto que hago podría ser ley universal? ¿Estoy tratando a los demás como fines, no como medios? ¿Estoy siendo fiel a mi propia razón? Si la respuesta es sí, entonces estás haciendo algo más que vivir, estás honrando la humanidad. Detente un momento y respira. Mira tu entorno, observa cómo el mundo ha cambiado. Vivimos en la era del algoritmo, en un tiempo donde la información te llega antes de que la busques, donde las decisiones no siempre las tomas tú, sino un sistema que calcula, predice, sugiere. Vivimos conectados, pero muchas veces desconectados de nosotros mismos. Y aquí surge una pregunta profunda, urgente, inevitable. ¿Qué pensaría Kant de todo esto? Tal vez te parezca que no tiene sentido preguntarlo, que Kant vivió en otro mundo, sin internet, sin inteligencia artificial, sin pantallas. Pero si hay algo que su filosofía nos enseña, es que las preguntas fundamentales del ser humano no cambian con el tiempo, solo cambian sus escenarios. Hoy ya no estamos frente a reyes absolutistas. Hoy el poder tiene otra forma. Tiene rostro de corporación, de red social, de plataforma digital, y aún así, el desafío sigue siendo el mismo. ¿Eres libre o estás siendo manipulado? ¿Piensas por ti mismo o estás siguiendo una programación invisible? Kant nos advertía, el ser humano puede permanecer en minoría de edad por comodidad, por cobardía,
Y eso resuena hoy más que nunca. Porque hoy nos sobran datos, pero nos falta criterio. Nos sobran opiniones, pero nos falta pensamiento. Nos sobran estímulos, y nos falta conciencia. Vivimos una paradoja. Tenemos acceso al conocimiento universal desde un dispositivo en el bolsillo, pero cada vez nos cuesta más detenernos a reflexionar. ¿Por qué? Porque el algoritmo no quiere que pienses, quiere que reacciones, quiere que hagas clic, quiere que consumas. Pero Kant estaría aquí, golpeando la mesa diciendo, no dejes que piensen por ti. Él no se opondría a la tecnología. No. Kant no era un enemigo del progreso, era un defensor de la razón. Y hoy más que nunca necesitamos razón para navegar este mar de estímulos que a veces confunde libertad con dependencia. Cuando abres una red social y pasas una hora sin darte cuenta, ¿realmente elegiste eso? Cuando crees en una noticia sin verificarla porque confirma tus prejuicios, ¿realmente estás usando tu razón? Cuando cancelas a alguien en Internet por una opinión distinta, ¿estás actuando desde tu deber moral o desde el impulso colectivo? Ahí es donde Kant entra con fuerza, con su pregunta más famosa, ¿qué pasaría si todos actuaran como yo? Y esa es la esencia de su imperativo categórico, una brújula ética, un espejo, y ese espejo hoy nos incomoda, porque vivimos en un mundo que nos entrena para evitar la incomodidad, para reaccionar rápido, para juzgar sin pensar. Pero Kant nos exige lo contrario, que pensemos antes de actuar, que actuemos como si nuestras acciones fueran ley para todos, que veamos a cada ser humano, incluso a través de una pantalla, como un fin en sí mismo. Eso significa que no se vale deshumanizar al otro por tener otra opinión. No se vale mentir porque todos lo hacen. No se vale manipular, tergiversar, ni consumir sin pensar en las consecuencias. Kant estaría profundamente preocupado por cómo tratamos al otro hoy, cómo lo reducimos a likes, a etiquetas, a números, a perfiles, y nos diría, recuerda la dignidad. Porque una mente ética no es la que se cree superior, es la que respeta, la que actúa desde principios, no desde la presión, la que elige lo correcto, incluso si es impopular. Ahora bien, hablemos de la inteligencia artificial. Hoy estamos creando sistemas que imitan decisiones humanas, pero ¿con qué criterios? ¿Con qué valores? ¿Quién programa la moral de las máquinas? Kant nos diría una acción no es buena porque produce buen resultado. Es buena porque parte de un deber moral. Entonces, ¿cómo aseguramos que los sistemas que construimos respeten al ser humano como fin? No es una pregunta técnica, es una pregunta ética. ¿Y tú? Aunque no seas programador, aunque no trabajes con IA, también estás creando un sistema, todos los días, con tus hábitos, con tus elecciones, con tu forma de tratar a los demás. Estás programando tu carácter, estás construyendo tu conciencia. ¿Actúas desde principios o desde conveniencia? ¿Defiendes la verdad o solo lo que te conviene? ¿Ves al otro como una persona o como un obstáculo? Estas preguntas son más urgentes que nunca, porque Kant nos dejó una advertencia silenciosa: si no dejamos que la razón dirija nuestro futuro, lo hará el poder, el interés y la manipulación. Y en un mundo con tecnología cada vez más poderosa, eso puede ser peligroso. Por eso el pensamiento de Kant no es un lujo académico, es un acto de supervivencia ética. Necesitamos formar ciudadanos ilustrados, no usuarios programables. Necesitamos más criterio y menos ruido, más conciencia y menos consumo vacío, más humanidad y menos automatismo. Y eso empieza contigo, conmigo, con cada uno que decide volver a pensar, que decide apagar por un momento el bombardeo externo y encender la luz interna. Porque esa es la verdadera revolución, no la tecnológica, sino la moral, la que se da en silencio, la que ocurre cuando eliges no mentir, aunque sea fácil, cuando eliges respetar, aunque sea difícil, cuando decides vivir como si tus actos fueran ejemplo para la humanidad entera. Esa revolución, Kant ya la empezó, pero ahora te toca a ti.